Buenas noches, mi nombre es Clara Graciela Pérez Pantoja. En esta ocasión les voy a hablar sobre las diferencias entre el control abstracto y el control concreto de constitucionalidad. Bien, el control abstracto de constitucionalidad se refiere a las acciones legales utilizadas para impugnar normas o actos contrarios de la Constitución. En cambio, el control concreto de constitucionalidad eh, mucho se centra en la consulta de normas que permiten solicitar la revisión de una norma específica por su posible contradicción con la Constitución. Entonces, el control abstracto de constitucionalidad se relaciona con las acciones de constitucionalidad. El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico mediante la identificación y impugnación de normativas entre las normas constitucionales y las demás disposiciones legales que conforman el sistema jurídico entre sí. La Corte de Constitucionalidad es competente para el control y resolver acciones mediante la constitucionalidad en contra de formas constitucionales, este, resoluciones legislativas, tratados internacionales, leyes, concretos, juicios, situaciones económicas, actos normativos y administrativos con carácter generales. El control abstracto se rige por normas y reglas generales establecidas en la Constitución, normas constitucionales, jurisprudencias y doctrinas. Además, encontramos en que la Corte Constitucional de Control Abstracto este, se denomina porque lleva a cabo supuestamente la abstracción de la aplicación concreta de las normas a una hipótesis de hecho determinada y se limita para resolver la discrepancia abstracta. En su diferencia, el control concreto garantiza la constitucionalidad en la aplicación de las normas jurídicas dentro de los procesos judiciales. Dentro de los jueces deben aplicar juicios constitucionales en cuanto esté desarrolladas en normas administrativas, eh, en cuanto se suspende y remite la cuestión de inconstitucionalidad, en cuanto a la consulta de tribunal o corte constitucional. Y el control, además, podemos ver las diferencias entre el control abstracto y concreto basándonos en la función. El control abstracto verifica la compatibilidad lógica entre las normas. El control concreto determina si una norma constitucional es desconocida en un caso específico. Basándonos en el control abstracto, los mecanismos, la acción pública de constitucionalidad, control, normas conexas, el control de omisiones normativas. Y basándonos en el control concreto, en los mecanismos, la cuestión de constitucionalidad formulada por los jueces en sí. En conclusión, mantiene garantizar la coherencia del mismo y asegurando las normas con la Constitución. Un ejemplo de control constitucional concreto nos podemos recordar basándonos en la Corte Constitucional en sesión ordinaria del 1 de diciembre de 2021, el cual se ejerció el control concreto de constitucionalidad en la disposición interpretativa única de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, publicada en el suplemento de registro oficial del número 229 del 22 de junio del 2020. Después del análisis correspondiente, se sostuvo que el efecto retroactivo
de dicha disposición incompatible con el derecho a la seguridad jurídica, reconociendo el artículo 82 de la Constitución en la que compete la previsibilidad de las normas. En cuanto al control abstracto, como ejemplo, se puede observar que cuando se convoca a una consulta popular, la Corte Constitucional ejerce un control de constitucionalidad sobre las preguntas en cuestión y las vías a seguir. Todas esas pautas se determinan de la Corte Constitucional en un dictamen. Dado como ejemplo, en el 2018 en la consulta popular, entonces en el gobierno de el licenciado Lenín Moreno, no tuvo un control constitucional, tan solo fue un dictamen de ficta. Por esa razón, las preguntas fueron totalmente sugestivas e inductivas a la mayoría de los casos. Muchas gracias.